Buenas tardes, mi nombre es Fernando Rincón Estrada, soy uno de los instructores de este curso de verano que se llama Representación Visual y Sonora de Datos, y lo que vamos a ver a continuación es una muestra de los proyectos que los estudiantes del curso desarrollaron. En contexto general, lo que ustedes van a ver son visualizaciones y zonificaciones de bases de datos que los estudiantes han implementado en función de darles a esas bases de datos no tanto una calificación, una categorización cuantitativa, sino más bien cualitativa, por medio de la expresividad que puede haber dentro de visualizar unos datos o zonificar unos datos. La idea entonces es generar una comunicación y un canal de expresividad diferente con el público a través de esa experiencia visual y sonora que está teniendo el público a través de esa implementación de datos y de presentarlo de la manera en que se está presentando en cada uno de los proyectos. Así que bienvenidos y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julián Benavides, soy estudiante de la maestría en Humanidades Digitales y pues estuve cursando el curso de representación sonora y visual de datos. El día de hoy les quisiera mostrar dos representaciones con dos bases de datos y con dos temáticas muy diferentes, pero que la idea era que aprovecharan todos los recursos de lo que pudimos ver en el curso, que fue pues muy valioso y que nos permitió hacer muchísimas cosas. En la primera visualización lo que tenemos, digamos, lo que se ve visualmente es la representación de un globo terráqueo y de alguna forma me permito explicar un poquito las convenciones que hay detrás de lo que se está viendo. Aquí lo que tenemos es una representación de los elementos TIC que tienen las instituciones educativas del país, tanto privadas como públicas. Los datos están, digamos, conglomerados por departamentos. La idea es que hay una codificación de la información de estos departamentos a través del color y el sonido. Los tonos amarillos representan los recursos eléctricos con los que cuentan los departamentos. Los tonos más magentas representan la conectividad de Internet, mientras que algunos audios y los tonos morados van a representar, o los tonos púrpuras, van a representar la conectividad general de los municipios. La idea es que esta es una instalación o una representación que envía los datos en tiempo real. Entonces un compañero me va a ayudar navegando con el mouse a despacio de hacia arriba. Por ejemplo, esos sonidos y esas explosiones representan el riesgo en el que están los departamentos. Entre más estruendosos, entre más ruidosos, representan menos recursos TIC. ¿Puedes pararte por favor en Amazonas? Y dejar el cursor ahí, por favor. Gracias. Aquí la idea de la representación es: mientras que el 29% de las instituciones educativas del Amazonas no tienen electricidad, por eso vemos esta vibración o esta desconexión o este rompimiento de las redes eléctricas, y el 94% de las instituciones no tienen internet. Entonces aquí podemos ver esa manifestación de la falta de conectividad, mientras que el mundo se va desapareciendo, como una manifestación de esa desconexión con el resto del mundo. Los sonidos, digamos, como les decía, son más estruendosos en la medida en que el municipio esté más en riesgo. Si vamos, por ejemplo, al archipiélago de San Andrés, en el archipiélago de San Andrés hay muy poquitas instituciones y afortunadamente la falta de conectividad en estas instituciones es mucho menor. Entonces esto se manifiesta con la estabilidad de la gráfica y con mucha menos estruendosidad en el ruido. Sí, la estruendosidad existe. Ahora puedes navegar, por ejemplo, hasta el Bichada. Aquí volvemos a tener un municipio que tiene muchísima menos conectividad, tanto de internet como eléctrica, y de nuevo recuperamos esos datos.
La idea es que el usuario, la persona que navegue esta representación pueda, digamos, entender estos valores a través de esos estímulos visuales y sonoros. Esa es la primera visualización. Puedes navegar suavecito por los Hay tres recursos sonoros. De pronto alcanzan a escuchar una suerte de grillos, ¿cierto? Que se manifiestan de forma relativamente aleatoria, pero que son más ruidosos en la medida en que haya una mayor desconexión. También en la medida en que haya menos internet van a escuchar un ruido blanco que se escucha con más volumen, y también una alerta que cada segundo y medio o 2 segundos va a estar, digamos que, alertándonos sobre esa dificultad en términos de recursos TIC que tiene ese departamento. Por último, movámonos entre Cundinamarca y Bogotá para que veamos las. Por ejemplo, cuando estamos en el departamento de Chocó, se hacen evidentísimas esas dificultades. Listo, yo creo que eso está ahí chuleado. Gracias, Rafael. Aquí de pronto, por lo que me voy a atravesar, va a haber una. Explico la segunda visualización. La segunda visualización lo que muestra es los eventos bélicos en Colombia de 1958 al 2020, al 2022, perdón. La idea es que esta representación tiene un carácter un poquito más de instalación, un poquito más interactiva, y utilizamos el recurso del Kinect, entendiendo que de alguna forma podemos traer a través del Kinect muchísimos datos que de alguna forma se convierten en una interfaz que nos permite navegar esta suerte de instalación. La idea es que cualquier persona que estuviera interactuando con esta instalación, mientras va pasando, digamos, mientras esté lejos, va a tener una suerte de alerta, una manifestación que se puede ver ahí con unas partículas que se mueven en el espacio, ¿cierto? Como una representación, como una caracterización de su persona dentro de la interacción. A medida que se acercan, la idea es despertar cierta curiosidad con esta manifestación, pues en una transición con estos gestos, que la idea es que representen el sonido de las explosiones y de las bombas características de estos eventos bélicos, y a medida que nos vamos acercando podemos hacer una visualización de los eventos bélicos que se han presentado en el país. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que está el mapa de Colombia, ¿cierto? Y con la mano derecha podemos manejar el mapa, ¿cierto? Como tratar digamos, de rotarlo, aunque esta interacción informativamente no busca dar algo más de información, simplemente es como una respuesta al cuerpo de la persona. Con la mano derecha podemos navegar una línea temporal que va de 1958 hasta el 2022. Ahí ustedes están viendo que además hay unos datos que se están transformando permanentemente. Los registros de los eventos bélicos en Colombia ascienden a los 14.000. Entonces, de alguna forma, esta línea permanentemente lo que nos está mostrando, digamos, cada año pueden haber algunos, no sé, 500, 400 eventos. Entonces, de ahí se manifiestan estos puntos, o de ahí es que salen estos puntos que representan cada uno un evento bélico en un municipio de Colombia. La idea es que la base de datos de la cual está alimentada esta representación trae las ubicaciones de latitud y longitud para ubicar exactamente en el mapa de Colombia la ubicación del evento bélico y el municipio. Lo que estamos viendo es cómo aumentan a través de los años los
digamos, la acumulación de las víctimas en combate de estos eventos bélicos. Particularmente hay unos años que son muy relevantes, de alguna forma, bueno, si se puede decir relevantes, es un eufemismo para decir que fueron muy trágicos, porque de alguna forma en estos años se ve cómo aumentan radicalmente en un lapso de 10 años, del 2001 más o menos al 2006, 2007, 2010, aumentan radicalmente las víctimas de estos conflictos, pues, por los años, por los periodos de la primera década de este milenio. Y la idea es que cuando de nuevo desaparece del escenario, digamos que este interlocutor o esta persona que ya no se manifiesta, pues volvamos a esta paso, a esta, de alguna forma, sí, como calma externa, de alguna forma como una representación de esa burbuja en la que vivimos, en la que entendemos Colombia como un país verde, un país con unos parajes hermosos, pero que cuando nos fijamos o prestamos nuestra atención de cerca, pues nos encontramos estas manifestaciones o estos eventos trágicos de nuestro país. Esa fue mi propuesta de las dos representaciones. Gracias. Y bueno, mi proyecto de clase de representación visual y sonora de datos fue parte de un gusto personal por las películas del cine de terror. Es, digamos, una idea que desarrollo con el objetivo de poder, pues, después trasladar a otros, intereses, como los que hacen parte de la maestría que estoy haciendo, que es la maestría en estudios clásicos. Entonces esto va a ser como un primer paso. Entonces lo que ustedes están viendo aquí en el proyecto es, lo primero que resalta a la vista, pues, es el planeta que está acá al fondo, que va girando correspondiente al continente en que se desarrolla la película. Y la película, vamos a ver un póster aquí, un póster que está pixelado, digamos que podemos aclarar o pixelar con una herramienta que se llama Arduino, que es la que está manejando mi compañero acá, que es una especie como de rueda que giramos, y conforme la giremos a la derecha o a la izquierda se va a pixelar o se va a aclarar la imagen. Entonces tenemos el título arriba, pues el director de la película y el año. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Que sea una especie de trivia, porque también podemos escuchar, mientras van pasando los pósters, fragmentos como reconocibles, típicos, como frases reconocidas de las películas. Entonces, mientras va sonando el audio, se van cambiando las imágenes y se van mostrando estos datos en un lapso de tiempo de, digamos, 16 segundos. Entonces, la idea es que con unas teclas del computador podamos ocultar estos datos, podamos ocultar el director, podamos ocultar el año, podamos ocultar el título de la película y pixelar la imagen. Cuando suena el audio, la idea es que los participantes adivinen cuál película es, y si no la pueden adivinar, pues se va despixelando un poco la imagen de la portada. Entonces está pensado como una especie de trivia. Seguramente me pasé con la dificultad de adivinar las películas, porque son, digamos, algunas que son muy poco conocidas, pero entonces esa es la idea que desarrollé. Entonces, aquí suena, por ejemplo, una parte del soundtrack de esta película, Insidious. Entonces se supone que uno, escuchando primero el soundtrack y con la imagen pixelada, puede ir, digamos, lanzando hipótesis de cuál película podría ser. Y si no se va adivinando, pues se van dando los detalles, se muestra la portada y se van agregando los datos de la película. Entonces esa es, digamos, la idea del proyecto. Esta es la parte visual desarrollada con Touch Designer. La parte del audio está de forma secuencial, está construida a partir de Pure Data. Entonces tenemos todo esto que ustedes ven en la mitad, son cada uno de los soundtracks o fragmentos de audio que escogí para hacer el proyecto.
se van reproduciendo de acá, izquierda, a la derecha. Y bueno, eso se vincula con la parte de touch design. Entonces esa es la idea mía, un poco dinámica, no la voy a poder, digamos, poner en práctica acá porque habría que llegar a algunas películas un poco más reconocibles. Estas, por ejemplo, son de principios de la historia del cine, de 1920, 1930, entonces es muy complicado adivinarlas incluso para cualquier persona. Entonces, bueno, esa es la idea del proyecto. Muchas gracias. Bueno, hola. Bueno, mi nombre es Carolina Crosby, yo soy periodista y estoy estudiando la maestría en Humanidades Digitales. Mi proyecto para esta clase está relacionado un poco con mi proyecto de grado, que es un poco cómo hacer el análisis de la política pública de erradicaciones con el uso del glifosato a través de la aspersión aérea durante un periodo del Plan Colombia. Entonces acá yo tengo, pues como en esta representación están los datos por departamento sumados del 2001 al 2012, y en la parte sonora los tengo divididos por, no, todos estos son del 2006, perdón. Y en la parte sonora los tengo divididos por cada departamento, están las hectáreas segregadas por cada uno de los municipios. Entonces la idea es que pues acá tenemos como un índice de cómo se van moviendo los datos según la tecla que se oprima y van cambiando. El círculo azul pues son las hectáreas asperjadas, entre más pequeño el número menos se va a deformar el círculo, y entre más grande pues más se va a mover. Y en amarillo, los punticos amarillos pues son las hectáreas cultivadas, y es lo mismo, que entre más grande el número más se van a dispersar los puntos y van a estar más quietos entre menos hectáreas y más pequeño el número se hayan cultivado. Son cultivos nada más de coca. Y en la parte sonora pues la idea es que con ese mismo índice se vayan cambiando los sonidos, y pues son unas secuencias que van cambiando según el número de hectáreas asperjadas y hectáreas cultivadas con coca. Pues acá no se puede, pero la idea es que suenen por el lado derecho las hectáreas cultivadas con coca y por el lado izquierdo las asperjadas con glifosato. Entonces va a sonar desde mi cubo, pero Juli, si quieres pon el 1. El 1, digamos, es Antioquia, y así es como para cada una. Por un lado por las hectáreas cultivadas y por el otro las hectáreas asperjadas. Pon si quieres la Guajira. Entonces acá sí, solamente está sonando uno de los lados. La Guajira es el acá. Porque hay registro como solamente de hectáreas cultivadas y no de hectáreas asperjadas. Algo que pasa bastante, digamos, con los datos, con Putumayo, la S. Algo que pasa mucho con los datos es que, digamos, visualmente se veía como que se habían asperjado muchos menos de los municipios que se habían cultivado, pero como que la proporción de las hectáreas asperjadas fue mucho mayor que las cultivadas. Entonces, por ejemplo, acá había hectáreas cultivadas 12.000, pero se asperjaron 26.000, como que el reparto de glifosato hacia los cultivos fue desproporcionado, fue mucho mayor, y eso pasa en la mayoría de los departamentos. Y ya, pues ahí se va cambiando, van cambiando los sonidos y las imágenes. Sí, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jan Salcedo, soy estudiante de Historia y Narrativas Digitales. Para este curso lo que hice fue una zonificación y una visualización de datos sobre la mortalidad infantil en Caldas entre el 2005 y el 2020.
Entonces con los botones del computador entre 1 y 4 se mueve entre los años 2005, 2008, 2009, 2012 y así sucesivamente hasta el 2020. Lo que están escuchando es lluvia y la lluvia está siendo alterada en su sonificación por unos marcadores de 0 a 1, que es el valor normalizado de la población y de las muertes sobre 1000 personas. En la visualización, para que me entiendan, el tamaño del fractal, que es esta figura roja que ven ahí, está determinado por la población total y está girando para que sea más fácil visualizar cuando se pone más pequeño y cuando se pone. La escala de la esfera es la cantidad de muertes y el color está determinado por el RGB, que así se hacen los colores en el computador básicamente, y esos son los valores normalizados de 0 a 1 de las muertes de la población y de las muertes sobre 1000 personas, que las pueden ver aquí, como para tener un contexto más claro. Y está por el orden, están todos los municipios aquí abajo y está el año. Entonces así pueden tener como un panorama más global de lo que está pasando en ese año en cuanto a la mortalidad infantil por cada municipio. Y lo pueden navegar con el computador de 1, 2, 3 y 4 por los intervalos de años. Vale, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Julián Duque, soy estudiante de últimos semestres de Historia y de Narrativas Digitales, de pregrado todavía. Y pues acá en el curso de representación visual y sonora de datos, yo lo que quise fue un poco como explorar las posibilidades que tenía con mi tesis, por decirlo así. Y en este momento pues les voy a explicar un poco de qué se trata. Acá estamos viendo una representación de del mundo como tal. El mundo pues está representado simplemente como con este polígono en forma de esfera súper grande, y acá arriba en el punto que ustedes alcanzan a ver es una representación de un viajero del siglo XIX. Él fue un colombiano llamado Nicolás Tancormero, el cual en el siglo XIX precisamente realizó un viaje entre Colombia, que en esa época se llamaba la Nueva Granada, hasta China. Y pues muchos historiadores lo llaman pues el primer colombiano, o lo catalogan como el primer colombiano que estuvo como por estas tierras. Entonces acá esta base de datos lo que quiere es precisamente representar eso de forma gráfica. De momento pues la interactividad con el mouse no está funcionando por completo, pero las personas que lo vayan a poder utilizar van a poder con el mouse interactuar de izquierda a derecha para ver más o menos cómo es el movimiento de esta persona como dentro del globo. Entonces pues si la persona va hasta la parte izquierda va a llegar a La Habana, Cuba, que es su lugar de partida, y si va hasta la derecha va a llegar hasta Springfield, Estados Unidos, Boston más o menos, que es como su parte de recorrido en América. Ya si le dan a la siguiente tecla de funcionamiento, que sería el número 2, las personas van a poder ver cómo fue su viaje en Europa entre Liverpool y París. Y el último es ya como su viaje culmine y ya como lo más importante, que fue su recorrido en Asia, que estuvo determinado entre Egipto, Egipto es un poco África, pero bueno, coge pues todo este recorrido entre Egipto y hasta llegar hasta China, que sería en este caso su llegada a Hong Kong. Entonces pues sí, acá pueden ver un poco la parte pues visual, por decirlo así. En este caso este globo está representando Europa con unos colores un poco más apagados, porque pues en esta época Europa pues era como el viejo continente, ¿no? Entonces pues quiere simbolizar un poco esto, y poco a poco, a medida que el viaje está avanzando, la esfera va a ir cambiando de colores para que pues las personas puedan ver un poco cómo fue ese movimiento como tal. Y en la parte sonora está configurada de tal manera para que las personas pues puedan escuchar un poco como el recorrido que él tuvo, pues sí, de alguna forma como tratando de sonificarlo.
En ese caso pues estoy cogiendo su recorrido en días y lo estoy convirtiendo en unas frecuencias para que pues precisamente las personas alcancen un poco a escucharlo. Vamos a ver si lo hace sonar. Entonces, pues, la sonificación pues, precisamente recoge un coro, pues un poco como tratando de simbolizar el recorrido como celestial y la búsqueda como de la persona que él está teniendo en su viaje, y pues un poco con la duración de días, pues va aumentando su frecuencia o disminuyendo la frecuencia, de tal manera que uno como que, pues lo que les digo, de manera sonora pueda como sentir de alguna forma el recorrido, y pues con esto pues se va alternando la manera pues visual, que acá por ejemplo llega a Penang, que eso queda en Malasia pues actualmente, y incluso pues llega a Hong Kong, como les había dicho, que ya queda como en China, y es como su punto culmine ya totalmente. Y pues eso sería todo, y ya muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho que estén aquí el día de hoy. Mi visualización de datos es acerca del conflicto armado interno, sobre todo pues, enfocado a las víctimas de minas durante el conflicto armado en Colombia. Quise hacer como una mezcla con lo que aprendimos en la clase, que fue Touch Designer, Pure Data, y aparte ponerle algo más que era como un Arduino, que es el que simula el corazón en este momento de las víctimas del conflicto armado, que en este momento lo está haciendo Juan. Estos dos de acá van a ser los simuladores que van a, pues digamos, el corazón de Juan va a mover estos dos corazones que están ahí. La exposición se llama Verdades Laterales.